Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este podcast, a esta grabación, a este canal. Como tú sabes, este es un esfuerzo que comenzamos Ana Ballinas y yo y todo el equipo de Serendipity para hacer estos programas, hacer estos momentos que sean un poco cálidos, para que toquemos temas relacionados a cuestiones de psicología, de psicoterapia, de trastornos del neurodesarrollo, de cualquier otro, en todo lo que hacemos como profesionales del área de la salud mental y también de la salud emocional. Hoy estamos súper contentos porque tenemos un invitado muy grande que viene desde Argentina, que ahorita Ana nos va a presentar. Y bueno, yo, sin detener tanto, te quiero invitar a que te suscribas al canal. Recuerda que es Educación Serendipity, que nos encuentras en YouTube, que también estamos en TikTok, que también estamos en Instagram y en Facebook. Y visites también nuestra página, que es diplomadopsicología.com.mx, en donde podrás ver toda nuestra oferta y todo lo que hemos hecho. Pero no olvides entrar al canal de YouTube, darle suscribir, picarle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que sacamos, que aproximadamente tardamos unos 15 o 20 días en tener. Y bueno, sigue todo nuestro recorrido y otras cosas que hemos subido ahí, otras conferencias, ciclos, más masterclass y todos estos programas. Bienvenidos. Hola, pues ya como dijo Freddy, hoy estamos muy contentos, nos acompaña el maestro Alex Segovia, que no le gusta que le digan maestro. Alex es argentino, él es psicólogo de formación, es psicoterapeuta gestal y es el creador del teatro terapéutico gestáltico en Argentina. Él tiene un centro allá que se llama Escenario Invisible. Y pues nada, Alex, bienvenido el día de hoy. Bienvenido, que te has echado una gran gira por México. Sí, esta es la quinta semana. Sí. Es el epílogo de la gira. Y está muy bueno que el epílogo sea acá con ustedes, donde empezó la gira. Empezó la gira en Chiapas y también en Chiapas. Estuviste en Monterrey, estuviste en Culiacán, estuviste en Tijuana. Sí. ¿Se me fue alguna otra sede? No, creo que no, porque de acá me fui a Monterrey, de Monterrey me fui a Culiacán, de Culiacán me fui a Tijuana. Ajá. Y de Tijuana volví para acá, en un periplo bastante extenso y haciendo diferentes cosas en cada lugar. Ya. Yo que sé, acá fue Enneagrama y Teatro, en Monterrey fue un taller de liderazgo, después en Culiacán un teatro también de ficción de la vida, y en Tijuana 2 talleres, uno de la cárcel del amor y un seminario de Enneagrama. Ya. Alex, y justamente en este tema que acabas de decir ahorita de teatro y enneagrama, que fue el taller que diste acá, pues queríamos un poquito hoy platicar sobre el enneagrama aplicado. No sé que hay muchas cosas de enneagrama por ahí, pero no toda la gente, sobre todo si no estás como en este mundo de la gestal, no toda la gente sabe qué es enneagrama y no toda la gente sabe para qué le puede servir el enneagrama, ¿no? Bien. Porque de repente en el mundo de la gestal lo hablas mucho, lo dices mucho. Sí. Pero a lo mejor no todos los psicólogos que nos siguen o no toda la gente que nos sigue sabe, uno, para qué sirve la psicoterapia, pero además para qué te puede servir a ti, ¿no? Como persona, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, es una... En realidad el enneagrama también es una gran brecha en la psicología, ¿no? Entre la psicología gestal también. No toda gestal toma el enneagrama. Ah, ¿no? No toda la Gestalt toma el enneagrama. Es más, Claudio, primero hay que hablar de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, que emigró de Chile, estuvo en Berkeley, después estuvo en Esalen, donde conoció a Phil Peirce. Y en ese momento lo que pasaba justamente en Esalen era una gran convulsión de nuevas cosas, era cuna de la psicología humanista. Esalen fue la cuna de la psicología humanista. Era un centro que está en California, en Estados Unidos, ¿no? En California, en el Big Sur. Sí, ¿no? sí. Se llama así, que fue porque ahí estuvieron todos, se pueden decir. En todos esa los parte, contemporáneos. Todos, se puede decir, estuvo Maslow, estuvo toda la gente que hizo reformas en la psicología humanista, estuvo ahí. Hay que entender que era la época de Flower Power, estar en una alberca todos desnudos. Era como la época hippie, claro, ¿no? la época hippie. Y en Estados Unidos. Bien, la época hippie. ¿No? Ahí donde Claudio Naranjo le vino muy bien para aflojarse él mismo. Pero después empezó a hacer recorrer, a Claudio Naranjo le pasaron una cantidad de cosas, una muy fuerte, que fue la muerte de un hijo en un accidente de tránsito. Y a partir de ahí, él estaba en Chile haciendo un retiro con
un psicólogo boliviano llamado Oscar Ichazo. Y esta fue la idea de la entrada al eneagrama. Ahora, él cuando lleva el eneagrama empieza a sistematizar el eneagrama para una aplicación psicológica del eneagrama. El eneagrama no viene a psicología, se aplica a la psicología. El eneagrama es un conocimiento mucho más vasto y tiene que ver con una psicología de la posible evolución del hombre. Y además antiguo, ¿no, Alex? Sí, es antiguo, pero nadie sabe cuán antiguo es. No se sabe el origen como tal. Es muy difuso. Okay. Hay una película que se puede ver, que es Encuentro con hombres notables, donde es la vida de Gurdjieff, donde Gurdjieff hace todo un camino para encontrar en el eneagrama un símbolo, encuentra un símbolo y lo rastrea. Gurdjieff era un ruso armenio y lo rastrea hasta los sufíes. Okay. Y en aquel momento el eneagrama ya era aplicado ahí. No era como se lo conoce ahí. Gurdjieff no hablaba de tipos psicológicos del eneagrama. ¿Y de qué hablaba él? Él no hablaba particularmente, él hacía, porque era una persona de hacer, no de dar mucha teoría, ni de dar muchas vueltas, ni nada de eso. Él iba, como decimos en la Argentina, iba al hueso, ¿se entiende esa frase? Sí, directo. ¿No? Y directo, no perder tiempo. Fue una de las cosas que a mí particularmente me interesó el eneagrama, porque a mí me embola mucho, o sea, me aburre mucho, la palabra sería, la traducción sería aburrir, me aburre mucho las vueltas. Por eso yo me fui del psicoanálisis, por las vueltas, porque de golpe lo que hace la Gestalt y lo que hace el eneagrama es agarrar directo. Claro. Directo, no vamos a interpretar, no vamos a decir esto quiere decir que, no, esto es, ¿no? Sino directamente es una posición fenomenológica y existencial que tiene. Pero volviendo al eneagrama, entonces Claudio hace esta aplicación psicológica del eneagrama. Pero antes quería decir lo de Gurdjieff. Me quedo con lo de Gurdjieff. Gurdjieff lo que hacía era trabajar con los movimientos, lo que se conoce ahora las danzas de Gurdjieff, la danza sufi, que lo trae todo de Medio Oriente. Que vieron, no sé si vieron cuando los giros sufi, los derviches que parece que van a volar, los derviches se hacen con unas polleras largas y empiezan a girar. Bueno, y trabajan mucho con posturas. Las posturas en sí mismo, así como los mantras, las posturas también tienen que ser con los mudras también, que son posturas meditativas que ayudan a la curación. Solamente hacer una postura, es más, hay trabajos que se hacen también acá en México, con determinadas figuras, esculturas, que imitar esa escultura, la posición corporal, genera determinada trascendencia. Entonces Gurdjieff iba y te decía algo al oído, nada más, y te modificaba la postura, porque aparte Gurdjieff era músico también. Está en las músicas de Gurdjieff y que se pueden ver en Spotify, todo el tema de las danzas de Gurdjieff, pero había músicas justamente con Hartmann, otros hacían una música en común y hacían música. Entonces empezaban a decirle, bueno, ¿cómo aplicar el eneagrama esto? Corregirlo. Pero no hablaba de cómo se habla de los números ahora, cómo se habla de los tipos de eneagrama, cómo se los no quiere nombrar de manera diferente. No, ¿y cómo lo trabajaba él? O sea, te iba diciendo al oído, no, movete así, corregí el brazo. Porque ya como, primero hay que tener una cosa que viene de, esto sí es la aplicación psicológica. Cuando hablamos de eneagrama, hablamos de estructura de carácter. Cuando hablamos de estructura de carácter, hablamos de egos o tipos de personalidad que tenemos. Sí. Bien. Entonces, ya Freud lo decía esto, que el ego, antes que nada, es corporal. Tenemos una morfología corporal impresa. Es como el ego está impreso en el cuerpo. Claro. Entonces, tenemos... Te paras de una forma, te claro, de una forma. Te comportas con otro de una forma, ¿no? Claro, tenemos movimientos egosintónicos. Sí. Sí. Cuando hacemos trabajo con teatro terapéutico, nosotros pedimos que hacer un movimiento lo más novedoso que pueda. Y lo más extraño... Y empezás a hacer algo novedoso y volvés a hacer lo mismo. Porque la estructura manda. Como no te permite hacer, me voy a hacer el loco, me muevo así, y termino siempre
el mismo boludo de siempre, ¿no? Bueno, pero pretendiendo que no. Claro, haciéndome el raro. Claro, Hago el raro, sí. Pero soy el mismo predecible. Soy predecible. El tema es lo que la gente cree que son originales. No, somos muy vulgares las personas. O sea, no cambiamos de uno a otro. Entonces, el trabajo... Ahorita me acordé Sí. que en un taller con Alan Bicknell él decía Sí. que todos estamos locos. ¿Cómo? Que todos creemos que somos especiales, pero que todos estamos Sí. locos. Sí, claro, claro, no hay gran diferencia, Sí, no hay gran buscamos lo diferencia, mismo. no hay gran diferencia, y todos padecemos de lo mismo, y todos nos Tú quejamos de decías. lo mismo, por eso es tan aburrido el lenguaje es como acota, achica la experiencia, porque tratamos de reducirla, porque no tenemos palabras para nombrar algunas cosas. No Entonces, podemos, Alex, sí. ¿quién hace la división de los eneatipos? Primero hay que ver que todo esto viene de la escuela Cuarto Camino, ¿no? Primero una cosita, escuela Cuarto Camino. ¿Por qué Cuarto Camino? Porque había 3 caminos anteriores. El 3 caminos, que era el camino del monje, el camino del yogi y el camino del fakir. El camino fakir era con el propio cuerpo, el camino del monje a través de los pensamientos, y el camino del monje a partir de las emociones, y el camino del yogi de los pensamientos, ¿no? Pero ¿qué pasaba esto? Estos caminos se hacían en monasterios, eran monjes. Entonces luchaban con todo eso creyendo que el conocimiento iba a ser a partir de dominar determinadas cosas. ¿Y de qué año estamos hablando? Esto es histórico, porque esto tiene que ver con los monasterios. Los monasterios, para encontrar el conocimiento de eso, el monasterio, justamente lo que se buscaba Gurdjieff era lo antisecular, no ser secular. No armar sectas, no armar guetos, y muchas veces sigue repitiendo lo mismo. El psicoanálisis habla de un gueto, lo gestático habla de un gueto, todos hablamos en formas diferentes, queremos nombrar las cosas que están bien nombradas de maneras diferentes, y hay que siempre, yo una vez escuché a Gastón Castoriadis, que es un psicoanalista, que decía que los psicólogos hablamos muchas boludeces, decía, porque ya está todo nombrado. Ya está todo dicho, los griegos ya nombraron todo, no hace falta de renombrar. Entonces, Gurdjieff dice, no, está bien, todo este conocimiento de los monjes, los fakir y los yogi, está bárbaro, pero es un monasterio. ¿Y quién va a monasterio? Solamente los monjes. Sí, es una vida aislada al final. Exactamente, entonces es un conocimiento que está disponible para el mundo. Entonces, yo quiero hacer un conocimiento en la vida cotidiana y que esté disponible en el mundo. Y ahí empieza a armar la escuela Cuarto Camino. La escuela Cuarto Camino ingresa muchísima gente. Peter Brook estaba en la escuela Cuarto Camino. Cuando hacen la película Encuentro con hombres notables, justamente la hace Peter Brook. O sea, hay una gran afluencia de mucha gente que interés por conocerse. Uno de ellos es Ichazo. Ichazo recibe conocimiento en Gran Bretaña, donde estaba una sede importante del Cuarto Camino. Recibe ese conocimiento y lo trae de este lado del océano, viene a ser, a América, particularmente a Chile. Que es donde conoce a Claudio. Exactamente, hace un retiro que llama, en un lugar que se llama Arica, teniendo en cuenta que Naranjo era chileno, Naranjo de Valparaíso, Arica más al norte, creo, si no me equivoco, no quiero decir cosas que por ahí no las tengo tan claras. Y ahí van varios a ese retiro. Uno de ellos fue Claudio Naranjo. Okay. En un libro que hay unos últimos libros de Claudio Naranjo que habla el ensayo sobre psicología de los eneatipos, que es un libro exquisito, para mí un libro riquísimo para leer, donde ella habla de la música, del teatro, de todo. Él dice en la introducción, y todos me dicen que soy el padre de Enneagrama. Y dice, yo no soy el padre de Enneagrama, soy la madre de Enneagrama porque a mí me penetró Ichazo, ¿no? Ichazo después comercializó mucho Enneagrama, se fue a vivir a Hawái. Y Ichazo ya hablaba de los eneatipos. Sí, claro. Ichazo fue el primero. Okay. Ichazo fue el primero. Claudio lo escuchó. Y con Claudio sale el conocimiento al mundo. Sistematiza. Lo que hace es este libro, ¿no? Donde él un poco
habla de los fenotipos comparándolo un poco con el DSM, ¿no? Claro, ese era el primer libro, de carácter bueno, y porque neurosis. él era psiquiatra, ¿no? Sí. O sea, él tenía también este bagaje, esta escuela de cómo se clasificaban, por ejemplo, las enfermedades mentales y los procesos. Sí, él era un psiquiatra que en realidad no hacía gala de la psiquiatría, puedo decir, porque él hacía todo un desarrollo de que aparezca lo ateórico, que eso fue, es muy polémico todavía, lo ateórico que planteó Claudio Naranjo, porque eso dio derecho a mucha gente, más que nada en España, a ejercer la psicoterapia sin tener conocimientos clínicos, de clínica psicológica. Bien, o sea, no se puede hacer cualquier cosa en la psicoterapia, ¿no? Entonces, claro, entonces eso fue bueno. Pero Claudio era psiquiatra, Fritz Perls era psiquiatra, sí. O sea, y muchas veces no se acuerdan de eso, que se quedan con la anécdota de lo que hicieron, porque Claudio se va, entra a Berkeley a partir de un estudio de religiones comparadas, le interesaba mucho la religión, él estuvo en contacto con gente muy grande, yo qué sé, Didier ya, las charlas con Jodorowsky, las charlas con Castaneda, él llegó a mucha gente, Tarkan Turku, que es un tibetano, después se metió en el camino de la meditación, y cuando llega a Estados Unidos también hace el trabajo de los psicodélicos. Ah, bueno. Ya empieza él, en la década del 70, a hablar de los psicodélicos. Hay un último libro que salió hace poco sobre la psicodelia, que escribe Claudio. O sea, todo el trabajo, es más, él trabajaba mucho con algunas sustancias. Había sustancias que yo no la conocí, pero llamaba la paloma. Entonces cuando había un problema grupal, los encerraba en un cuarto y le daba esa medicina. Y ahí que resuelven los temas. De repente, eso debe haber sido divertido. Es lo que, o sea, divertido, interesante, un poco hablarlo, nos parece muy importante porque está dando un bosquejo de lo que también es todo esto humanista, de lo que también hablaba un amigo que tenemos en común los tres que se llama Pepe, de lo existencialista, claro, ¿no? De todas estas cosas que van componiendo de una forma más integral, de una forma más completa, si lo queremos ver así, la intervención desde el humanismo. Pero no significa que llegar con un terapeuta gestal y ya te van a dar la paloma, ¿no? Te van a dar el ayahuasca o estas cosas. Y un poco en esto del enneagrama, o sea, te lo pregunto porque además, usualmente cuando vas a talleres te dicen, ¿no? Probablemente eres 3. Ándale. A mí me gustaría que a lo mejor hicieras un resumen así breve del 1, 2, 3, 4, solamente para que la gente sepa. Pero mi pregunta va en este sentido: ¿de qué te sirve, primero como persona? Ajá. Ahorita que dices el cuarto camino y todo eso, digo, claro, la gente está en búsqueda de conocerse, ¿no? ¿De qué nos sirve, Alex, primero como personas, no como terapeutas, ni terapeutas viendo pacientes, conocer cuál es nuestro carácter desde el enneagrama? Bueno, abriste una puerta que es muy grande. Sí, ¿no? Pero es muy grande esa puerta, ¿no? Primero hay que preguntarse, ¿es verdad lo que decís? ¿La gente quiere conocerse o quiere informarse nada más? Primero hay que diferenciar lo que es información de lo que es conocimiento. Porque para tener conocimiento hay que trabajar. Todo el mundo ahora quiere ser curandero y chamán. Todo el mundo. Está como en boga, ¿no? Todo el mundo quiere ser chamán. Sí. Todo el mundo. Y a veces quiere ser un chamán, pero no quiero tomar plantas. No quiero tomar plantas, no quieren dejar de estar en el lugar que están. Sí, ¿no? Sí. Entonces quiero más o menos el conocimiento llega a mí, más que yo ir hacia el conocimiento. ¿No? Porque esto requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere mucho sacrificio conocerse. No es fácil conocerse, porque de golpe a veces cansa el conocimiento, cansa conocerse. Uno se agota. Entonces, por un lado es eso, por un lado hay una versión del enneagrama que es como de contratapa de revista. Ajá, sí. Es como decir, hay gente, la astrología es un mundo, por ejemplo, pero hay gente que solamente quiere saber, no sé si acá se utiliza, ahora ya los periódicos casi no existen, pero o en las revistas. El horóscopo. Claro, el horóscopo. A ver qué me dice, claro, Leo.
Si es astral es un poquito más profunda, pero a veces yo no quiero hacer carta astral, porque me la cobran. O no la conozco. Claro, y como no quiero pagar por eso, entonces leo de que cuando nací, que toqué el otro, veo el horóscopo. Cómo va el amor, cómo va en el trabajo y cómo va en el sexo. Esas son las cosas, lo único, el trabajo no interesa tanto, el sexo y el amor. Y de hecho de eso se trata, del dinero, del amor, sí. Claro, y después habla todo de lo mismo, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Por un lado, primero hay que discriminar, digamos, hay como un conocimiento vulgar, que vulgar es como el conocimiento cuando decae mucho, cuando se degrada mucho, es un conocimiento patético, ¿no? Una cosa es hacer una traducción entendible, otra cosa la degradación, que creer que con un test voy a saber qué tipo de carácter tengo. O sea, así, no, que tú entras ahí y puedes encontrar así. No es entonces no es una evaluación de la personalidad, por ejemplo. No entra porque justamente el que lee es el carácter. Y vos vas a leer de acuerdo a lo que te gusta más. Y tú te lo acomodas. Claro, exactamente. Porque justamente el trabajo, como decía Heráclito, es un trabajo de desocultamiento. El trabajo de Enneagrama es indagarse para desocultarse. ¿Bien? Entonces, en ese trabajo, la primera discriminación es, digamos, hay que olvidarse de los numeritos. Primero, hay que confluir varias teorías acá, ¿no? En la teoría de la personalidad, también en el Enneagrama, particularmente el conocimiento sufi. El conocimiento sufí dice que todos tenemos todos los tipos psicológicos, porque eso nos facilita la comunicación entre unos y otros y la comprensión y saber de qué estamos hablando. Órale. ¿Bien? O sea, todos somos 7, 4, 1. Exacto. Todo. Y todos lo tenemos alineados en un meridiano de las tetillas. Están todos ahí. Por eso un trabajo sufi muchas veces es golpearse el pecho para activar. Así como para alguien que se está por morir hay que darle masajes cardíacos con fuerza, para alguien, para movilizarlo a veces energías emocionales, hay que golpear el pecho. No hay que golpear, se tiene que golpear el pecho. Entonces hay trabajos que se hacen como de presión propia hacia el corazón, ¿no? Para empezar a mover determinadas estructuras rígidas que hay. Entonces, lo primero que saber con el Enneagrama es que el Enneagrama no es un número. Que el Enneagrama Freud decía que toda interpretación fuera de contexto es una falta de respeto. Lo es, totalmente, claro, sí. El Enneagrama también, cuando se hace a mansalva y se empieza a decir, no, vos sos 1, vos sos 2, vos sos 3, o mejor dicho, no, yo vos no te veo tan así, ¿no? Entonces, lo mejor es la libertad. Para todo conocimiento uno tiene libertad de conocerse, no obligación a conocerse, ¿no? Es una invitación, es como una comida que se sirve, servite lo que quieras. Ahora, cuando yo digo, soy un ego, esto genera más enfermedad que salud. ¿Por qué? Porque cuando uno arma una estructura de personalidad, la arma a partir de la identificación. Hace la definición entre yo y no yo. Yo que soy y que no soy. Es la primera discriminación que hacemos. Soy como papá y no soy como mamá. Después me doy cuenta que no es tan así. Pero es lo que uno trata de evitar. Viene a ser que en teatro vendría a ser qué cosas evito ser, qué cosas evito hacer, qué cosas evito sentir también. Entonces, la mejor definición que yo encuentro para el trabajo de Enneagrama es que tengo un ego y no soy un ego. Tengo un ego y no soy un ego. ¿A qué te refieres con eso? Claro, exactamente. Que cuando yo me identifico primero que una identificación masiva, cuando yo digo soy un 2, estoy diciendo que todo mi ser es 2. Que solo eso soy. Ya. Que solo eso soy. Estás excluyendo todo. Claro, Ya. Solo eso soy. No puedo ser un 7, no puedo ser ya. Claro, no, pero aparte, cuando vos te haces una identificación masiva, la identificación masiva, como la transferencia masiva en psicoterapia, ¿vieron que la transferencia masiva, que es un fenómeno psicótico casi, ¿no? Que la gente te hace una cosa, se te tira todo encima, ¿no? Es como te tira todo su ser encima de tu cuerpo el terapeuta, Sí, ¿no? Sí.
No, porque me acordé de una película ahora. Bueno, voy a contar esa película, porque esa película es interesante, que se llama El paciente, que le están dando ahora, que es un terapeuta que es secuestrado por el paciente y lo obliga, creo que está en Star Más, que lo obliga a curarlo si no lo mata. Entonces, eso como que es transferencia masiva, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay una identificación masiva, me identifico todo. Es como decir, soy este vaso. Y no soy otra cosa. Y no soy otra cosa. Entonces, el trabajo es justamente ir más allá. Porque primero, es un acto creativo, fue armar una personalidad. ¿Por qué armamos una personalidad? Porque sufrimos. Porque sufrimos todos. Todos somos gente dolorida. O sea, en la medida que el eneagrama lo que busca es la compasión, la empatía y la misericordia con el otro. Porque cuando tenemos un carácter, no estamos defendiendo el dolor. Es la manera de defensa del dolor. Lo que fue creativo en un momento se volvió vulgar en el futuro, porque lo seguimos aplicando. Porque el eneagrama tiene varias áreas. Tiene un área emocional, que son las pasiones. Nos apasionamos, estamos poseídos por una pasión, se hablaba justamente ya en la Iglesia Católica, en los viejos padres de iglesia se hablaba de justamente los defectos del carácter, que ahí se hablaba de 8 tipos. Entonces Claudio lo que hace es sistematiza esto. Sí. Pero es muy importante entender que uno se defiende con el carácter. No es el carácter. Por eso, y esto, pero igual es un momento el eneagrama. Yo qué sé, la otra vez hicimos eneagrama en Tijuana, y eso que yo me cansaba de repetir esto, me canso de repetir, y entonces estábamos en un lugar tomándose unas margaritas y llega una chica, llegó la 2, dice. Entonces, es que obedece también a una necesidad de los seres humanos de, como dices tú, de querer entendernos, ¿no? Con lo que puede disfrazar esta frase, o sea. sí. Y luego también pareciera que pudiera ser una herramienta que te deje el camino más avanzado en la psicoterapia, porque yo he escuchado de algunas personas que se han formado en eso que dicen, me es más fácil cuando llega un paciente, porque casi descifra la mitad del camino, ¿no? Sí. Pero creo que lo que tú estás hablando es bien importante de, una, ni te la creas toda, ¿no? Ni te exclusivices en ese lado, y tampoco estés catalogando a la gente, ¿no? Porque al final, bajo cualquier circunstancia puede reaccionar de una forma que a lo mejor no se espera, ¿no? Claro. O cambiar. Que esa era mi pregunta. ¿Puedo cambiar mi número, mi ego? No sé cómo se dice. Ajá, mi neatipo. No. Es una enfermedad mortal y es epidémica. Así vine. Enfermedad mortal porque te acompaña hasta la muerte. Ya. No te abandona. Pero Alex, estos trabajos que tú haces, por ejemplo, de teatro terapéutico, los haces, o sea, lo que yo entiendo es que se hace con esta intención de probarte en otra cosa. Yo recuerdo mucho del primer taller, que es una frase que yo tengo muy, muy de ti, del primer taller que yo probé contigo en San Cristóbal, y tú decías algo, ¿no? Decías esto de, un ejemplo, yo soy enojona, ¿no? Sí. Pero yo también puedo ser no enojona. Graciosa, ¿no? Soy rígida, pero también puedo ser flexible. Un poco lo que ahorita decías en este ejemplo de soy 4 y ya no puedo ser otro. Soy claro. 1 y no puedo ser otro, pero es mentira, porque yo puedo ser eso, pero también puedo probar algo que no he probado. Entiendo que desde tu trabajo un poco es esto también, probar otra cosa. Sí, son ensayos, teatro, son ¿no? experiencias, ¿no? Ajá. Primero que el trabajo que queda, o sea, hay algo básico que no se va a mover, que es estructura, ¿no? Porque esta estructura fue armada en un tiempo, es decir, porque yo puedo tener vivencias muy alienantes y muy psicóticas si pierdo la estructura. Ah, sí. Claro, es como dejar de ser tú. Sí, te sacan el ser. Pues sí. Es como dejar de ser tú. Te sacan el ser. Claro, sí. Esto que te constituye, esto que identifica. Por eso es, digamos, si yo no soy esto, ¿qué soy? Este personaje del que hablabas ayer, ¿no? Claro. Hay cuentos que a veces cuentan los sufíes, que hablan de que los sufíes dicen que hay 40 maestros en el mundo, ¿no? Y que para ser maestro se tiene que morir uno, dicen más o menos, ¿no? Ya. Pero dicen que hay experiencias que te dicen, ¿querés ver cómo es la vida sin ego? Y te llevan de viaje. Y dice, es como
ver al ser humano descarnado, ¿no? O sea, como si fuera esta estructura que nos vemos, es una estructura digerible que podemos soportar. Si no viéramos tal cual son, hay que ver si podemos soportarlo. Entonces, el carácter, hay una parte que va a ser fija. Va a ser fija. Por ejemplo, San Francisco y los santos. San Francisco de Asís, en el lenguaje del eneagrama, era gula, era un ego 7. Pero con el trabajo que hizo, con el hambre, con el dolor, con el aceptar el dolor y atravesar el dolor, es justamente un fenómeno que este carácter tiene muchos problemas con el dolor. Dice, no, y aparte pedía que no lo curaran. O sea, el fenómeno de San Francisco de Asís es un camino de la famosa, ya que el otro día en la conferencia de curación, sí existe la curación, ¿no? Entonces, lo que se busca con el teatro es el movimiento. Es el movimiento, es decir, está bien, sí, como si sos un ego 4, sos sufriente, pero también sos esa persona muy creativa, muy original, muy resolutiva, puede ser muy administradora de la carencia. O sea, porque así como cada ego tiene un infierno, también tiene un paraíso, tiene un cielo, un talento, tiene una especialidad. Entonces lo que se busca es, dentro del marco ese de carácter, es justamente es ver más un camino hacia la luz que el camino a la oscuridad. ¿Por qué? Porque el eneagrama se basa en la psicología de la posible evolución del hombre. No es una psicología que va a buscar patología. Okay. No busca patología, no busca enfermar, porque es humanista también el eneagrama. Y el humanismo lo que busca es justamente la transformación acerca de buscar lo placentero. Justamente es el libro de Maslow, es la autorrealización, busca autorrealizarse, no achicarse. La enfermedad te constriñe. El ego es una constricción porque hay que entender que se maneja en todas las tradiciones espirituales el fenómeno de la caída. Caímos de un mundo bello. Venimos de un mundo y caemos, y justamente con todos los símbolos que es, para nacer, se nos estrecha el camino. Hablamos de la metáfora del parto, sí, ¿no? Justamente la vivencia del dolor y la vivencia del placer y todo eso, y la lucha que tiene que hacer un bebé para nacer. Hay que hacer un gran trabajo, porque el trabajo de parto lo sufre la madre, pero el que labura es el bebé. Claro. Ahí, el que puja, y digamos, donde está la pulsión de vida. Un bebé que nace es un bebé que ganó, sí, le ganó la muerte. Entonces, es muy importante eso de tener en cuenta. Entonces, cuando viene a la vida, viene a una vida que es hostil. Bueno, la luz, el contacto, el frío, golpe, sí, el frío. Entonces es un choque, ya tenés un choque ahí, un choque a la existencia. La existencia te produce un choque. Y ya a partir de eso vas a armar te vas a defender con lo mejor que tenés. Con lo mejor que tenés. Entonces, el eneagrama empieza a dar luz a eso, para buscar la luz que cada uno tiene. Entonces, como hay un efecto de caída, cuando caemos armamos un carácter. Entonces, el trabajo que se hace con el eneagrama y con el teatro y todo eso es ir buscando, ir más allá de lo que te propone el ego, del repertorio. Lo que creo que soy. Claro. Entonces yo te digo, bueno, está bien. Entonces, por eso la idea del teatro marea un poco al ego, lo marea. Primero porque trabajaba mucho con el caos. Llegar a un lugar donde está lo impredecible, claro, lo que no sabes cómo arreglar. ¿Qué va a pasar? Claro. Sí. Y entonces a partir de ese movimiento te genera algo de expansión. Por ejemplo, es muy común que la gente venga al teatro y dice, yo no puedo actuar, yo no sé actuar, y cuando actúan se sorprenden, porque sí, actúan toda la vida, ¿no? Es que lo digo porque cuando vino a Chiapas en enero yo fui a su
a su taller y lo probé por primera vez. Y sí es cierto, o sea... Claro, cantando rap y encapuchado. Sí. O sea, al final creo que lo social de entender que el teatro es un espacio en donde no vas a representarte a ti mismo, ya te trae como un bagaje de decir, bueno, voy a ser alguien más, que esa es la gran trampa, ¿no? Claro. Esa me parece que es la gran trampa. Es como si le dijeras al consciente, no te preocupes, no vamos a hablar de ti. Claro, ¿no? Sí. Pero cuando vengas a ver, pues tú siempre vas a terminar siendo tú ahí. Sí. ¿no? Y en el trabajo, que es como yo planteo el trabajo, volviendo al tema de la aplicación de Enneagrama, decime si algo, la pregunta me faltó de la que me hiciste. Cuando trabajo, no hablo de carácter. Tú no le dices al paciente. Yo no hablo de carácter, yo no hablo de números, yo no hablo de nada de eso. Pero, a ver, a estas alturas del partido, tú que tienes mucha experiencia, tú ves a alguien y puedes decir, en el taller cuando estás trabajando, o sea, sí, tienes tus sospechas, no lo dices, pero te sirve. Sí, claro, yo en la primera vuelta, en realidad ya te podés dar ideas por cómo respira, el cuerpo que tiene, con quién se relaciona, si quiere ser seductor o quiere ser bicho raro, ¿no? Hay diferentes maneras de cada uno que uno no se da cuenta. Sí, pensando, ¿quién sería yo? Entonces ya hay también otra cosa, el teatro terapéutico siempre se trabaja en círculo, ¿no? Porque tiene una metáfora sagrada, el círculo, y hay un espacio sagrado. Claro. Entonces, cada uno toma un lugar del círculo. Por ejemplo, hay un ego que se perfila cuando llega a un lugar, ya empieza a ver por dónde se sale. Los que quedan cerca de la puerta, ¿no? Exacto. Los que quedan cerca de la puerta o que quedan mirando la puerta. Entonces ya tenés alguna idea. Claro. Porque el enneagrama, fundamentalmente, a pesar que son los 9 tipos, es un triángulo. Nada más es un triángulo. Lo más importante del triángulo es... es un triángulo así y un triángulo... Claro, es un triángulo. La imagen del enneagrama son figuras juxtapuestas, un triángulo con un hexagrama. Ahí arman los 9 tipos, ¿no? Pero lo más importante es el triángulo, que es lo que dice Gurdjieff. Hay personas que son emocionales, hay personas que son intelectuales y hay personas que son corporales. Entonces vos ya te vas dando cuenta cuando empiezan a hablar. Y la otra cosa que también recogemos información es cuando, por ejemplo, en las pausas. En las pausas. En los breaks. Cuando la gente va a compartir, a tomar el café. Claro. Por ejemplo, las personas que siempre tienden a la codependencia o a estar al servicio de otro, es la que te acerca el vasito. Y me mira. Que te cuida, ¿no? Que te cuida. Hay otros que son más maníacos, empiezan a hablar sin cesar, o a mover mucho las manos, o andar de aquí para allá, que no se quedan quietos. O hay gente que se aísla en el celular. Claro, y por ejemplo decimos, es un break, tranquilízate, quédate quieto. Pero no, o sea, nosotros vamos recogiendo información. Claro. Cuando vamos mirando, por eso nuestro trabajo es tan agotador. Nosotros no tenemos breaks en el trabajo de la coordinación. No estás en break. ¿Y tú porque estás trabajando? Te mueves de grupo en grupo, ¿no? Como ver de qué hablan estos. No. Haces como si fuera el gran angular, una mirada gran angular, una mirada 360. Es como, vos vas componiendo imagen, porque lo que tiene el teatro es la imagen. Ya. La imagen ya cura, el vestuario cura, el maquillaje va curando. O sea, ya te permite, en la medida que a vos te dan un personaje y que no lo pedís vos, te dan un personaje, tus compañeros te piden que actúes algo, ya ahí empezás a ver, aparece un momento de crisis, un momento de perplejidad, ¿cómo mierda voy a hacer esto? Claro. ¿De qué me tengo que vestir y todo eso? Sí, y no importa lo que te vestís. Oye, hacemos esta pregunta de cómo te llamarías o no te llamarías como te llamas. Y ya ahí ya empiezas a pensar cómo. Y claro. Tú dices, hay que vestirse, también dices, ¿cómo me voy a vestir? Claro, cuando la metáfora sea más metáfora y menos concreta, mejor es el trabajo. ¿Qué quiere decir? Con esto que vos nombrás. Nosotros trabajamos con algo que se llama el nombre artístico, que en un momento, que se va construyendo. Y muchos tenemos, o sea, ayer había gente que dijo, no sé, de esta forma porque así le gusta a lo mejor que le llamen. Claro, pero entonces es otra imagen, es otra identidad que hay que armar. Sí.
Pero eso lo que también proponemos que sea metafórico, que sea una imagen. Por ejemplo, toro con alas suelto en un departamento. Entonces, esa imagen, cuando yo te digo esa imagen, vos ya te imaginás cómo es un toro con alas suelto en un departamento. Bajo tu... Sí. Esto es lo que pasa en la psicoterapia, lo que decimos la metáfora. Claro. Acá hay un elefante blanco que te estás haciendo boludo y no lo estás mirando. Es lo que ahorita que tocas ese tema te quería preguntar, o sea, sí. Un poco explicas cómo es el trabajo con el grupo, o sea, cómo la herramienta te sirve en el grupo, pero en el 1 a 1, ¿cómo se usa el enneagrama? O sea, ¿cómo...? En el 1 a 1 sí, se utiliza porque ya sabes, primero, el enneagrama, lo que está hablando, el ego, la personalidad es una estructura. Okay. Es una estructura, es decir, que vos tenés un argumento fijo y cambian los personajes. Ya. Porque todos decimos, no, de vuelta me pasó con esta pareja con lo que me pasa con la anterior. O los modelos de pareja son todos iguales. Claro. Si nos gustan los narcisistas, vamos a tener todos narcisistas. Si nos gustan los sufridores, vamos a tener todas parejas sufridoras. Entonces, lo que te da es el argumento. Si vos que es verdad, no se hace teatro terapéutico en un consultorio, pero se utiliza en tu imaginación eso, trabajar con imágenes. Cuando alguien te cuenta un episodio que le pasó en terapia individual, ya es una obra de teatro. Ya te empiezas a imaginar. Ya te imaginas si alguien tiene dificultades de relación, cómo es la dificultad de relación, qué le va a pasar. Y vos te armás tu obra de teatro, tu imagen. Entonces, cuando ves esta imagen, ¿qué le haría falta a esta escena que me están contando para que sea creativa y novedosa? Entonces ya en tu imaginación ya empezás a trabajar con la persona y que la persona te puede contar eso. Okay. Por ejemplo, y esto se utiliza la Gestalt, es decir, si esto que estás sintiendo le pondrías un color, ¿qué color sería? Por ejemplo, yo en la primera entrevista con los pacientes, lo primero que hago, primero que en psicoterapia, la primera entrevista está todo. Sí, claro. Está todo. Sí. Es un no hace falta más. Ajá. No hace falta más. Sí. No hace falta nada. Por eso, el furor curandi de los nuevos terapeutas siempre quieren hacer muchas cosas en la terapia, ¿no? Quieren hacerlo dibujar, quieren hacerlo bailar, quieren hacerlo cantar, quieren hacer todo. Para ver qué resulta. Y malo gestáltico. Sí. Malo gestáltico. Pues salen de la Gestalt y dice, no, ahora vamos a hacer un sueño, ahora vamos a una fantasía dirigida. Sí. Ahora, y el paciente queda agotado. En una sesión le debe hacer de todo. Entonces, un buen trabajo sirve. Un buen sueño sirve para trabajar todo un proceso terapéutico. Claro. Entonces, cuando trabajás con todo eso, por ejemplo, yo lo que hago en la primera entrevista es decir que me diga en qué zoológico está. ¿Cómo es que zoológico está? Claro, vos venís y decís, bueno, sí, el zoológico de tu familia, ¿cómo es? Si tu papá fuera un animal, ¿qué animal sería? Si tu mamá fuera un animal, ¿qué animal sería? Un león. Un león también. Y todo el problema que trae pareja, tener papá león. No es león que lo desplace. A ver, síguele. Entonces, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu hermano? ¿Y cómo sos vos? Elegí un animal. Mi hermano es un pajarito. Un pajarito, mira, qué lindo pajarito, ¿no? Que siempre hay que cuidar porque es muy frágil. Entonces, ya hay algunas cosas que podés jugar con las imágenes. Entonces, vos decís, ¿cómo es? ¿Tu mamá qué sería? Una leona. Una leona. León y leona, mira. ¿Y vos? León. También. O sea, que a tu hermano se lo morfa, está en peligro de que se lo morfe el papá, la mamá y la hermana. Entonces, es muy simple, que es muy gracioso que estas cosas. Entonces, cuando empezás a entrar justamente con el sarcasmo, con la risa, con el respeto también, ¿no? Claro, no burlarse, ¿no? Sino esto, empezás a jugar, empezás a jugar, y esto va a ser retomado en todo el tratamiento, en todo el proceso terapéutico. Es como y esto es teatral, trabajarlo de manera teatral, y los pacientes se acuerdan de eso. Claro.
En toda la historia, en toda la trayectoria, se van a acordar de todo eso. Ahorita que decías, Alex, esto de que Gurdjieff no hablaba, y pienso en ti, en lo que haces, digo, claro, por eso es que trabajas desde el cuerpo. Sí. Y evitas decir 4, 3, ¿no? O sea, porque... Sí. O sea, no entras desde ahí. Evito patologizar. Lo que yo estoy evitando, porque hay una cosa, como dije en la conferencia el otro día. ¿Por qué a estas experiencias cuesta tanto que llegue la gente? Que se den. Porque uno tiene una percepción. Uno sabe dónde no la va a pasar bien. Claro. Uno sabe que algo va a pasar en ese encuentro. Sí, claro. Entonces, por eso trabajamos con la metáfora del viaje del héroe. A veces hace falta ser convocado varias veces para venir. Es un espacio donde no van a hablar de sus problemas. Y la gente quiere hablar de los problemas. Contar. Claro, las terapias se armaron así. El psicoanálisis se armó así, a partir del trauma. Tengo que darle de comer al terapeuta contándole lo peor de mí. Entonces, o lo mejor de mí. O tengo que seducirlo, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque lo que uno va a buscar al terapeuta también es amor. Claro. Todo se mueve por amor. Por eso, una buena terapia es la terapia del amor. La terapia del amor no quiere decir una Candy Crush, no una dulzura ni nada de eso, sino el sentirte que sos importante para alguien, claro. Sentirte que te está esperando, sentirte que ahora ahí vas a ser alojado. Porque decías ayer, ¿no? De la relación, al final, claro, más claro. Que las técnicas, ¿no? Que claro. A lo mejor son importantes, es cómo está el terapeuta ahí, ¿no? Claro, hay una experiencia que yo hago y que ahora vamos a hacer en el taller de este fin de semana que se llama movimiento auténtico. Movimiento auténtico. No, entonces el movimiento auténtico se trabaja sin música y con ojos vendados. Ayer pasaste imágenes de eso, claro, ¿no? Sí, de eso, ayer hablé. Entonces lo que trabaja el movimiento auténtico es poder desarrollar un espacio interno para alojar al otro. El terapeuta hace esto. El terapeuta es como una gran vasija. No importa tanto lo que diga, no importa la técnica, importa la presencia. Importa, y también en la educación pasa lo mismo. ¿Dónde está? Cuando no se educa en el espacio entre. No está en el alumno ni en el docente. Es lo que decía Vygotsky. Esto decía Vygotsky. Lo que pasa es que Vygotsky perdió con Piaget. Entonces todos aprendemos de acuerdo a Piaget. Con esos libros pesadísimos, la construcción de lo real y todo eso que creo que todavía se siguen dando en las universidades. Sí. Yo digo, bueno, ya, paremos con ese tipo de educación. Sí. ¿No? Entonces, esta es una educación relacional. No, el trabajo que hacemos es relacional. El teatro es relación. No se puede hacer teatro solo. Es lo que te iba a decir. O sea, yo entiendo ahora por qué el grupo es tan importante. Claro. Por qué, o sea, me queda claro por qué usas el cuerpo, por qué el grupo es importante, ¿no? Claro. Por qué tu presencia ahí todo el tiempo mirando, ¿no? Por ejemplo, cuando vos entrás a una escena a dirigirla, lo que yo hago, lo que yo hice con ustedes y todo eso, es como entrar al mismísimo infierno. Vos sentís que se te empiezan a cruzar. Por eso tiene muchas cosas, es espiritual la cosa, ¿no? Porque vos sentís que hay cosas que te empiezan a atravesar. Vos empezás a sentir el dolor de la paciente, de la persona, de la participante, de consultante, como quieran llamarlo, del cliente, todo está bien, no importa cómo nombrarlo. Pero esto va sintiendo de muy de cerca lo que está viviendo. Y eso te hace trabajar con empatía, claro, con reparo y con riesgo también. Oye, Ale, y ahorita pensando en la gente que nos está viendo o escuchando, yo te preguntaría, si soy psicólogo, ¿qué recomendarías más, leer o hacer Enneagrama? O sea, yo ir a descubrirme que en dónde estoy, en un taller, o leer Enneagrama. Seguramente la gente va a decir, ¿qué libro puedo leer de Enneagrama? Que estaría bien. ¿Dónde se empieza a tener sexo? Haciendo sexo. No, pero ¿por dónde? Pues lo experimenta por arriba, uno abajo, primero. Por la boca. Por la boca, pero la boca puede empezar por arriba, puede ser por abajo, por todo. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Muy bien. Los besitos. Tu conocimiento por arriba. Bien. Bueno. Que siga. Entonces, esto justamente es un conocimiento que no viene de arriba, sino viene de abajo, ¿no? Justamente es una espiritualidad de abajo también.
Y el espíritu de abajo tiene que ver con el infierno, tiene que ver con lo que viene muy abajo. Cuando yo te digo por dónde, esto es como si dijera, es un menú variable. Que un psicólogo entre por donde pueda, porque a veces se quiere y no se puede. Hay gente que, por ejemplo, yo te cuento una anécdota. Yo una vez hice un grupo, tenía un taller, tenía una formación que se hace un primer módulo, que es, bueno, empezamos a trabajar los personajes y vino una chica que era una bomba sexual, una coach sexual, coach sexual, no sé de dónde se aprende eso. Pero a eso se dedicaba. Ella se dedica a ser coach sexual. Ajá. Vino en el lugar menos indicado que había, porque a mí me vio vestido de una manera no tan tradicional, con unos pantalones naranjas, me acuerdo que yo tenía. Son como tu sello. Entonces, yo conseguí un pantalón alucinante en Tijuana. Entonces, para mañana. Entonces, en una escena tiene que hacer, y había una persona así profesional de la psicología, no quiero dar muchos datos, que entonces le decía que era una persona identificada con un tipo de carácter, que es el carácter más pensante, el carácter más psicoanalítico viene a ser, donde todo lo pasa por la cabeza, muy enrollado, que le cuesta mucho la acción, ¿no? Entonces, en Buenos Aires se trabaja en el salón que está arriba de mi casa, no para que vean, está arriba de mi casa, abajo está mi hijo tiene 13 años, ¿no? Y entonces estaba un momento que él tenía que lanzarse hacia la chica. La acción era que la chica más o menos se lo quería coger, coger, follar, como cada uno quiera. Estaba dispuesta y él estaba en un brote de inseguridad, que voy, no voy, lo hago, no lo hago, que aparecía la imagen de la madre, trajimos a la madre, poné a tu madre, no, pero también mi novia, se entera mi novia que estoy haciendo esto y todo eso. En ese momento se hace un silencio. Y no sé por qué mi hijo dice, a la carga, mi valiente. Pero el trabajo es no empujar hacia algo que lo va a entrar en una crisis peor. En la escena se detiene a la mejor posibilidad de avance que una persona puede hacer. Entonces, con esto te quiero decir que a veces cada uno, Claudio Naranjo decía que el enneagrama hace algo que uno va por lana y vuelve esquilado. ¿Entienden la palabra esquilado? Sí, repetía mucho esa frase. Vos venís, es como decir, a veces vienen gente cree que el taller de teatro es teórico o que el enneagrama es teórico. ¿No? Y se dan cuenta que no damos el enneagrama teórico, porque más cuando lo hacemos acá online, cuando hacemos el trabajo de las 13 semanas, el diplomado que tienes con nosotros, le hacemos mover también en sus casas. Sí, claro. Lo hacemos mover, lo hacemos escuchar música, hacemos trabajar fantasía dirigida y todo eso es necesario para trabajar el ego. Entonces, se entra por donde puede, no por donde uno pretende. Alex, un poco ya como para ir, muy interesante. A mí, déjenme decirles que estoy en mis primeras aproximaciones con todo esto y es muy, muy interesante, es muy rico, y esto lo digo muy a título personal, porque es muy diferente escuchar a alguien que tiene una formación clínica previa y que ha ido experimentando cosas que quien a lo mejor no tiene una formación clínica, ¿no? Y solo ha estado como en este trabajo personal. Sobre todo por el tema de que atendemos a otras personas, ¿no? El otro, del cual hablaba mucho Freud, que me parece fundamental en todo lo que hacemos. Sí. Pero como para ir recapitulando, Alex, o sea, entonces, y despejando algunas dudas de lo que mucha gente a lo mejor puede pensar, el enneagrama no es un manual, no está inspirado ni soportado en la psiquiatría, porque yo he escuchado muchos comentarios, es que Claudio era psiquiatra, entonces juntó lo mejor de la psiquiatría con la Gestalt y no, o sea, no está inspirado en eso. El enneagrama es algo que se utiliza como una herramienta, pero no debería ser una herramienta que diagnostica. Exacto, que diagnostique, que relacione a las personas, que todo el tiempo esté ahí presente. Y sirve más al clínico, como digo yo, o sea, sirve más al que está haciendo el servicio. Ajá. Para dar una aproximación, como lo hacemos todos y todas, que vemos niños, adultos, y te vas dando ideas, estas pequeñas hipótesis. ¿Es así? Primero dijiste una palabra
Dijiste muchas palabras, como siempre, dijiste muchas palabras. Y lo que hay, primero dijiste una palabra que es muy importante, hablaste de herramienta. Un destornillador es una herramienta para sacar un tornillo, sí, pero también puede matar a alguien. Ah, claro, sí, es variable. El eneagrama es una herramienta, pero también puede hacer mucho daño mal utilizado. Sí, claro. Cuando se hace con poco, ya se cree que se sabe. Primero entender, sí, Claudio tuvo un intento de en el primer libro tratar de homogeneizar todo, desde la morfología corporal de Sheldon hasta la homeopatía, hasta los cuadros del DSM-3 en aquel momento, que fue interesante. Después uno pudo completar un poquito más. Yo cuando en el diplo doy todo el tema de eneagrama y psicopatología, hablo un poquito más de eso, de cómo ver la parte psicopatológica. Pero es muy importante que se entienda bien claro que es un conocimiento, que hay que ser criterioso en el manejo. Y no apurarse. Vos decís, ¿yo puedo? Sí, yo puedo, pero yo todavía no soy determinante de entrada. Por ejemplo, es más fácil ver los tipos en un grupo que a veces que en un propio paciente, y que en un propio hijo o que en una propia pareja, ¿no? Porque a veces primero hay que ver que cuando uno mira de carácter. Y hay algo, cuando estás muy cerca de alguien, es como se pisan las sombras. En psicoterapia, por ejemplo. En psicoterapia individual, vos cuando trabajás el carácter, tenés que siempre tener cuidado, ¿no? De la distancia en que estás de la persona. Uh-huh. Hay algo que dice un gestáltico que se llama Joseph Zinker, que trabaja mucho con la creatividad y todo eso, y trabaja también con parejas y familias, ¿no? Él dice que a veces hay que correr la silla para atrás, porque a veces quedamos capturados en un sistema familiar ajeno. No, somos parte de otro sistema. Entonces, esto también, digo, correrte un poquito, alejarte para mirar sirve, porque a veces se llama pisado de sombra. Empieza a ser, por ejemplo, yo tengo un paciente que es otro ego diferente al mío y empiezo a actuar como hace él. Empiezo a ponerme reclamón, me empiezo a quejar, empiezo a hacer todo, como quedo poseído por otra fuerza extraña. Entonces yo tengo que separarme, tengo que recuperarme para poder verlo. Cuando estoy muy cerca, por ejemplo, hay personas que hacen trampas hablan bajito y te obligan a acercarte. Sí, sí, es cierto. En el taller de la otra vez, una chica que hizo un proceso increíble a partir de un maquillaje, que tenía problemas para hablar, que como te paladar, no sé cómo tenía. Sí, paladar indio. Sí. Y entonces ella tenía mucha vergüenza en el hablar, pero cuando la maquillamos cambió. Pero esa cosa que te hacen como acercarte demasiado. Entonces, todas esas cosas sirve. El eneagrama es un conocimiento, y lo que más importante, el eneagrama no es todo. Eso. Claro. O sea, no eres un terapeuta de eneagrama. No. El eneagrama no es una terapia. Muy bien. Como las constelaciones no son una terapia. El teatro no es una terapia. El teatro hace procesos, pero no es una terapia. Sí puede hacer un proceso haciendo tac, 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 y después con tu terapeuta, nosotros siempre pedimos, claro, que haya un lugar con lo que se abre. Claro. Después la responsabilidad del otro. Nosotros tenemos responsabilidad directa, la responsabilidad del otro lo que hace con lo que vio. Entonces, el eneagrama a veces, y este es un problema del eneagrama, este es un problema de los SAT, hay tanto, que se cree que todo es el todo no es el ego. Hay complejos nucleares, hay complejos psicológicos, hay situaciones. Si una persona está en duelo, no es un depresivo, está en duelo, hay que tener esa información. Tenemos que saber si tiene una muerte, ahora con el COVID, y con toda la gente que se nos murió. O que tienen ansiedad. No, por ahí es un proceso vital que está pasando. Por eso hay que ver, primero, cuando ves un carácter, tenés que ver si una situación defensiva puntual, de estado,
tenemos un estado de carácter, pero no es nuclear. Y ahí es donde viene la psicología, la psicoterapia, hay que el conocimiento. Ver en el trabajo con las defensas. Hay que saber trabajar las defensas para la psicoterapia. Entonces, el enneagrama, porque hay defensas que son puntuales por una situación que estás viviendo, es como por ahí hace falta que estés retirado del mundo, tengo una información muy fuerte que me dieron a nivel familiar y me retiro del mundo, no la quiero contar, no sé cómo parar. Bueno. Claro, sí. Entonces, por eso, el enneagrama no es todo. El enneagrama sirve para trabajar. Alex, pues la verdad es que es súper interesante escucharte. Muy Creo interesante. que pudiéramos estar aquí otra hora más. Comentarles a los que nos escuchan que el maestro Alex tiene un diplomado con nosotros en el centro. Es un diplomado en Zoom en vivo. Este año creo que lo vamos a dar en julio, si no estoy mal. Por ahí después les comentamos la fecha. Pero pues la verdad es que es una gran invitación a probar su trabajo. Y bueno, si no entras, bueno, también a escuchar este podcast que me parece súper interesante. Gracias, Alex, por estar aquí hoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias Porque por la invitación. yo te lo he dicho y creo que lo voy a seguir diciendo. Eres de las personas que está empezando a construir algo en Latinoamérica, ¿no? O sea, lo que un poco se dice es de gente como tú que se atreve a estudiar, a plasmar lo que dice, a abrir espacios, pues va a construir de lo que seguramente vamos a hablar en unos años, ¿no? Así como figuras de las que has mencionado, ¿no? Bien, muchas gracias. Alex. Gracias. Síganos en nuestras redes. Sí, a la campanita, suscribir y todo. Hasta luego.